Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Business Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con José Manuel Pérez, quien es socio de Propel Advisors, una firma que se encarga justamente de escalar, de ayudar a los negocios a escalar. Y pues bueno, más adelante José Manuel nos estará comentando acerca de Propel Advisors. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Antonio? Muy bien. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los principales retos a los cuales se enfrentan los CEOs o las empresas actualmente? Pues mira, existen varios, ¿no? Principalmente nosotros identificamos que existen tres barreras. Bueno, muchos piensan que se debe a un tema de economía, ¿no? Pero si tú te fijas, la economía global, en el 2022 estamos hablando de 103 trillones de dólares. Incluso si viéramos un tema de una crisis donde nos reducimos 20%, estaremos hablando alrededor de 80 trillones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha actividad económica todavía sucediendo para quien busca oportunidades, ¿no? Algunos piensan que es un tema de industria, ¿no? Y ciertamente hay ciertas industrias que tienen un margen más pequeño, que tienen ciertas complejidades, reguladas incluso. Pero vamos a poner de ejemplo la industria de los caballos, ¿no? Cuando salió primera vez el automóvil, todos creían que pues, se iba a extinguir la industria del caballo, y es ahorita una industria de 300 billones en el mundo, ¿no? Entonces, realmente lo que pensamos es que es una barrera donde tú tienes que distinguirte, generar una estrategia, conseguir al equipo correcto, manejar el efectivo y, y poder lograr que tu equipo ejecute esa visión que tú estás definiendo, ¿no? Fácil de decir, pero muy complicado de implementar. Exactamente, José Manuel. Y como bien mencionas, pues justamente depende también el sector en donde estés, el tipo de actividad económica. No es lo mismo un producto que un servicio, y pues bueno, también entre los servicios hay muchas categorías. Y pues justamente en el tema de la ejecución, pues por ejemplo, en el tema de México, pues tenemos pues un gran número de pymes que pues justamente pues no llegan a ser trascendentales. Justamente, ¿cuáles son los principales retos de estas empresas? ¿Por qué no llegan a trascender y permanecer pues a lo largo de los años en el mercado? Mira, son una serie de factores. Es un tema de uno como emprendedor tiene que ir evolucionando en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, una empresa, así como en la vida, tienes diferentes etapas. Entonces, vas empezando como startup, donde generalmente eres tú solo, y de ahí tienes que ir evolucionando y y eso es lo que muchos no se dan cuenta, es que tú también te tienes que ir transformando como la empresa se transforma, ¿no? Si tú quieres una empresa que facture 10 millones de dólares, pues te tienes que transformar en un líder de una empresa de 10 millones de dólares, ¿no? Y eso es un proceso que vas llevando y tienes que ir llevándolo. Entonces, conforme tú vas a, eh, moviéndote de entre las etapas, pues nosotros existen algo que le llamamos los valles de la muerte, ¿no? Entonces estás de startup y para llegar a la siguiente etapa pasas por un valle de la muerte donde tienes una pérdida de productividad y tienes que cambiar de cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tienes un contador que es muy bueno para empresas pequeñas, pero para llegar a una empresa mediana ya la complejidad que tiene tu contabilidad ya es mayor. A lo mejor ya empieza a hacer exportar, empieza a generar utilidad financiera y él simplemente no sabe cómo te puede asesorar, ¿no? Entonces necesitas evolucionar a un nuevo contador que tiene esa expertise, que a lo mejor era más caro o es un contador más caro de lo que podías pagar en la etapa anterior, pero mientras en el proceso vas a tener pérdida de productividad, ¿no? En lo que el nuevo contador agarra, entiende bien el negocio. Entonces eso pasa en todos los aspectos, ¿no? También en el tema del equipo. A lo mejor tienes personas que
son muy buenos para una empresa pequeña, pero ya el tema de llevarte a la siguiente etapa no van a ser el equipo que te va a llevar. Entonces vas a experimentar esa pérdida de productividad y muchos se quedan ahí en eso, ¿no? En que no evolucionan el equipo y todas las cosas que van alrededor de la empresa conforme van las diferentes etapas. Y qué importante esto que mencionas, José, porque también se llega a dar lo que es lo llamado la ceguera de taller, ¿no? Donde pues te cegas, no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, como tú bien dices, no tomamos pues este crecimiento que estamos experimentando, no nos adaptamos y pues bueno, ahí es justamente donde pues, como bien mencionaste, el Valle de la Muerte. Y cuéntanos sobre los mercados escalables, cómo hacemos que mi negocio sea escalable, cuáles son como las características. Cuéntanos un poquito acerca de esto, por favor, José. Mira, de entrada vamos a definir qué es escalar, ¿no? Porque cuando yo digo, no, es que me dedico a la parte de escalamiento, piensan que lo que voy a hacer es ayudarles a hacer ventas, ¿no? Eh, el tema aquí es, cuando tú creces 20%, pero tus gastos 20%, pues sí creciste, ¿no? Pero pues tu margen se ve igual. Lo que nosotros queremos es que justo no haya esa proporcionalidad entre lo que creces y tus gastos, ¿no? Eso es escalar. Eso es lo que nosotros llamamos escalamiento. Entonces, ¿qué necesitas para poder escalar? Necesitas tener bien 4 aspectos de tu negocio. Necesitas tener una estrategia que te distinga y que sea lo suficientemente simple para que todos en tu negocio estén conscientes de hacia dónde van. La segunda es necesitas un equipo que vaya a producir resultados, ¿no? Porque, a ver, siendo honestos, o sea, al principio como emprendedores, tú eres quien hace todo, ¿no? Pero después eso ya no funciona, ¿no? Tienes que conseguir personas que son los que van a escalar tu negocio. Entonces tienes que convertirte en un líder y traerte a estas personas que van a ayudar a tener esta parte del escalamiento. Después tienes que obviamente crecer y escalar, pues te va a requerir efectivo. Entonces tienes que tener fuentes de efectivo idealmente generadas dentro de tu negocio para que puedas financiar ese crecimiento. Y necesitas tener ritmos de comunicación, de prioridades que te permitan que todo tu equipo pueda ejecutar esa visión. Justo en este tema, pues, del apalancamiento, pues, bueno, las finanzas juegan un rol muy importante, pero cuéntanos también qué otros departamentos, pues, tienen ese mismo papel, como recursos humanos, el tema de marketing, el tema de ventas, justo cómo nos tenemos que ir acomodando. Mira, marketing es una función muy esencial, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Fíjate que eh, Bern, que es el fundador del método que estoy certificado, que se llama Scaling Up, platica, por ejemplo, sobre Regis McKenna, que era el gurú que ayudó a escalar Apple. Y entonces él daba una recomendación a las empresas y se la dio a él que asesoró a Bern. Y esta recomendación era que apartaras 1 hora de tu tiempo a la semana solamente para temas de marketing, ¿no? Al principio no importa si solamente estás tú, pero que apartes ese tiempo. ¿Por qué marketing es importante? No solamente para ventas. A ver, marketing también te permite atraer talento, te permite crear conciencia de marca y aparte atraer recursos que vas a necesitar, ¿no? Pensemos en estas empresas grandes. Si yo te digo, trabajo en Palitos S.A., pues, qué bien. Pero si te digo, trabajo en McKinsey, bueno, wow. ¿Por qué? ¿No? Porque ellos han creado una marca que hace que la gente vaya y quiera aplicar a McKinsey, ¿no? Y tú vas a las pláticas de contratación de McKinsey o sea, te están vendiendo y es una plática de marketing. Te están vendiendo a la empresa, ¿no? Te están diciendo, aplica, aquí solo hay lo mejor, aquí si entras con nosotros, o sea, tus problemas serán resueltos, ¿no? Entonces, es una función muy importante. Y la segunda recomendación que yo creo que es completamente implementable, no importa en qué etapa estés, es crear una lista, y que es parte de lo que tratas en esa reunión, ¿no? Crear una lista de las 25 personas más influyentes que de tu poder desarrollar estas relaciones te va a permitir escalar más rápido y fácil, ¿no? Y entonces empezar a ver qué es lo que tienes que hacer para cultivar esa relación, ¿no? Entonces,
aquí yo lo que invito a todos es, piensen en grande. No piensen en, no, pues mi vecino que se ve que sabe mucho. No, no, no. A ver, si es el presidente de México, es el presidente de México. Obviamente hay relaciones que tardan más, pero un poco aquí es no tener miedo y es atrevernos y ver que al final del día como un negocio se construye en el tiempo, ¿no? Igual que estas relaciones. Qué interesante, José, pues esto que nos compartes acerca pues de la importancia. Y cuéntanos también cuáles han sido unos problemas, digamos, el problema común denominador de las empresas en México, es decir, ¿de dónde es donde más batallan las empresas para justamente tener estos cambios, estas adaptaciones? Pues mira, es que ahí depende mucho de la etapa de la empresa, ¿no? O sea, y eso es, yo fíjate que tengo parte de matemático en mí. Y entonces, algo que me decían cuando estudiaba matemáticas era, no pienses en fórmulas, ¿no? Ve cuáles son tus herramientas y de ahí ve qué es lo que tienes que hacer. Es decir, no hay una fórmula en el ambiente emprendedor que te funcione a todos, ¿no? No hay una fórmula mágica que si la aplicaras ya daría, porque pues si no a todos les iría bien. Depende de la etapa en la que estás, es los retos que vas teniendo. Por ejemplo, la primera etapa en startup, lo que más te preocupa es descubrir, hacer lo que le llaman el product market fit, ver que si tu producto le interesa al mercado, cómo le interesa, quién es tu cliente clave y qué le interesa a tu cliente clave, ¿no? Cuando vas a la siguiente etapa, que sería una etapa, una empresa pequeña, es diferente. Ahí lo que quieres es estabilizar tu negocio. Quieres que ya vengan las ventas, quieres que tu flujo de caja se vea bien, ¿no? Cuando estás en un scale-up es muy importante tener la infraestructura, y por infraestructura me refiero no solamente a sistemas, me refiero ni a oficinas, me refiero a la gente. ¿Cuál va a ser ese equipo que te va a ayudar a escalar, ¿no? Y cuando ya estás en la etapa más grande, pues ahí tienes un tema de mantenerte vigente y de innovación, ¿no? Que a veces vas perdiendo conforme, es lo que pasa, cuando estás a principio eres muy flexible, ¿no? Entonces tú llega un cliente, te pide que eres muy flexible, pero no tienes tanto control. Conforme vas creciendo, la fórmula se va invirtiendo, vas ganando control y vas perdiendo flexibilidad, ¿no? Entonces ya tienes empresas muy, muy grandes, que sí, pues llegan y ya tienen políticas muy establecidas. Por ejemplo, tú llegas a AT&T y tú dices, oye, ¿sabes qué? No me funciona 300 minutos, ¿no? Yo necesito 250. Pues te van a decir, ¿sabes qué? Pues compra 300 porque no tengo de 250, ¿no? A lo mejor si vas con una firma que se especializa en tecnología, que va empezando y es pequeña, igual te pueden dar un plan a la medida por minuto y entonces solamente pagas los minutos y es la manera en que se van distinguiendo del mercado. Entonces, pues bueno, respuesta larga para la pregunta es eso, ¿no? Depende en qué etapa están. Justamente, José, aquí me gustaría recuperar varias cosas que mencionaste. Justo en uno de los primeros puntos es acerca de el tema de infraestructura y pues aquí hablando un poco de la infraestructura tecnológica, es decir, ya cuando la empresa empieza a pasar de lo análogo a lo digital, iniciando su etapa de transformación digital, ¿cuáles son aquí algunos baches? Porque también mencionaste el tema de la gente. Hay veces Ujú. que hay mucha resistencia al cambio. Cuéntanos cómo ha sido este proceso para las empresas. Pues mira, ahí el tema que me refiero con infraestructura es no necesariamente tiene que ser, o sea, hay empresas que nacen ya siendo con una mentalidad digital, ¿no? Entonces no te enfrentas a ese cambio. Yo el cambio de lo digital lo vería más en una etapa ya más grande, ¿no? Que justo tienes estas empresas, como le llaman en Estados Unidos, empresas legacy, ¿no? Que vienen operando de una forma muy tradicional y que tienen que hacer esta evolución para no morir, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba pensando en algo que a lo mejor no sé si te tocó a ti, Antonio, ver a tu papá la guía Roji, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, fíjate, es un caso muy interesante porque yo me acuerdo que mi papá y todos los adultos en mi familia tenían una guía roja, ¿no? Y era la manera en que se ubicaban, iban viendo, les forzaba a memorizarse. Hoy nadie tiene una guía roja, o sea, digo, es más,
apuesto que no has escuchado de esa empresa en mucho tiempo. Y es justo eso, es la falta de capacidad de una empresa de poder ver las tendencias del futuro y pivotear hacia esas tendencias puede hacer que te quedes fuera de los negocios. Y empresas muy viejas, ¿no? Tenemos también el caso de Blockbuster. O sea, empresas muy viejas, muy exitosas, de repente, ¡pum!, están fuera de los negocios porque no lograron tener esta adopción a tecnologías que se adoptan muy rápido y son muy disruptivas, ¿no? Y también el tema de, pues lo último que estabas platicando acerca de, pues conforme va pasando el tiempo, tu empresa va creciendo, pierdes un poco de flexibilidad, pero también vimos a partir del COVID-19 que las empresas necesitan cierto tipo de flexibilidad, de adaptabilidad, y pues bueno, de ahí vino este tema de las organizaciones flexibles. ¿Cuál es justo tu lectura? ¿Hasta qué punto es bueno tener esta rigidez? ¿Hasta qué punto es bueno ser flexible? Bueno, aquí depende de los negocios, pero cuéntanos tu lectura, por favor. Mira, depende negocio y depende cuál es tu promesa al cliente, ¿no? Por ejemplo, un negocio que tiene muy poca flexibilidad y se mueve muy lento por la naturaleza del negocio es un banco, ¿no? Fíjate, el banco no está en su ADN ser innovador ni flexible. ¿Por qué? Porque lo que tiene en juego el banco es mucho dinero de muchas personas, ¿no? Entonces, tú quieres, y de hecho es una característica, digamos, medio deseable en tu banco. ¿Por qué? Porque lo que te garantiza es que no tienes a un director general que de repente llega, se le ocurre tomar una decisión arbitraria y que rápidamente simplemente que genera mucha pérdida. Entonces, son organizaciones que se mueven muy lento porque una toma de decisión tiene que pasar por muchísimas instancias, aprobarse, por la naturaleza del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos para contrarrestar eso? Saben que es una característica, pues, que no van a cambiar. Entonces, buscan hacer partnerships para poder contrarrestar eso, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una mezcla, ¿no? Creo que se va a ganar cierta flexibilidad en el tema de trabajo, ¿no? O sea, de que pueda haber toda esta parte de trabajo remoto, pero en sí la flexibilidad dentro del negocio no necesariamente se va a ganar en todas las industrias, ¿no? Y el COVID no hizo que se ganara en todas las industrias. Creo que mostró que hay una necesidad grande de acelerar ciertas iniciativas digitales, pero pues tampoco hizo gran efecto, ¿no? Todavía para ir a una cuenta o para resolver ciertos temas en un banco tienes que ir a la sucursal. O sea, no hizo una operación completamente remota. ¿Por qué sucede eso? Pues porque estás en un ecosistema en México con una alta cantidad de fraude. Entonces, hay ciertas cosas que para evitar el riesgo de fraude forzan al usuario a ir a la sucursal. Interesante este tema que nos comentas, José, acerca de los bancos. Igual, aquí pues hemos estado viendo cómo cada vez más los bancos nuevos, los bancos más digitales, pues van siendo líderes en emisión de tarjetas de crédito, también en preferencia de los usuarios. Aquí, ¿tú qué has visto justamente en este tema de este crecimiento de las nuevas bancas? Mira, hay mucha parte, pero fíjate que es muy chistoso. O sea, de afuera se ve algo muy innovador, ¿no? Que lo pueden pedir de manera digital. Creo que es bueno. Sin embargo, y es lo que te digo, la banca tradicional tiene un modelo de negocio donde su riesgo y su perfil de riesgo es bajo. Una nueva institución, como estas IFPE que han entrado a dar esta parte de banca digital, viven con un perfil de riesgo más alto. O sea, viven con un nivel de fraude más alto de lo que vive un banco. O sea, simplemente es un modelo de negocio que es diferente. Cobran tasas que son diferentes a las de un banco. Atienden un segmento que es diferente. Pero a la hora de ver, por ejemplo, hay un punto del banco que no te puedes quitar, ¿no? Que es el tema de todo lo que es depósito. ¿Cómo digitalizas eso? Entonces, estás limitado por la infraestructura legacy que existe. Entonces, los nuevos jugadores llegan y se apalancan de la infraestructura que existe. No necesariamente crean una nueva infraestructura. Y qué interesante, José. Y regresando justo al tema de las tendencias, pues cuéntanos también tu lectura acerca de estas tendencias.
¿Qué es lo que está marcando ahorita el mercado con todo lo que estamos viendo, nearshoring, inversiones en México, digitalización? Cuéntanos un poco qué es lo que hay en el mercado. Creo que es una mezcla, ¿no? Por ejemplo, mira, organizacionalmente creo que sí se está moviendo esta parte de más, este, y fíjate, el siglo pasado, éramos como que todo sobre el músculo, ¿no? Incluso si tú ves la organización, es como, pues, como un cuerpo, ¿no? Tienes la cabeza, los brazos y las piernas, que son la parte de la línea, ¿no? Y ahorita todo se está moviendo hacia el cerebro, ¿no? Tenemos que la inteligencia artificial, entonces son las redes neuronales, tenemos cripto, que todo es sobre descentralizar, ¿no? Entonces, funcionar eso, yo creo que está viendo esa evolución también en las organizaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Spotify, que ya no trae esa organización tradicional, ¿no? Entonces funciona diferente de manera más matricial, donde tienes más equipos de equipos, ¿no? Esa es una parte. Tienes también de tendencias un poquito más recientes, tienes mucho el tema o sea, nos estamos moviendo hacia un ambiente más democrático y más descentralizado. O sea, es decir, antes o sea, piénsalo, me voy a ir mucho tiempo atrás para que sea más evidente, pero antes si tú nacías rey, pues ya eras rey. Y si nacías de tu papá era panadero, eras panadero, no había otra. Hoy literal puedes educarte en la universidad que quieras, con los maestros que quieras, sin necesidad de pagar realmente mucho. O sea, hay cursos en Coursera que te cuestan 1,500 pesos y estás recibiendo clases de Harvard, clases de cualquier universidad en el mundo. Hay más acceso a financiamiento, ¿no? Que eso es lo que está trayendo toda la parte de las nuevas fintechs. Aquí en México se está evolucionando mucho el ecosistema emprendedor, en el sentido de que ya tienes más fondos, fondos de riesgo, más VCs operando en la región, tienes unicornios mexicanos, se está activando todo el tema de exits, ¿no? O sea, que gente venda su empresa. Entonces, o sea, en general creo que veo una buena tendencia, pero también nos ha hecho que sea más competitivo México, ¿no? Ahora estás compitiendo incluso por un puesto con gente en Latinoamérica, lo cual es bueno porque sube nuestro nivel, ¿no? Claro, claro, José. Y justamente en el tema de negocios escalables, ¿podrías por ahí contarnos, pues a lo mejor de algún caso o de algunos ejemplos de justamente estos mercados escalables? Pero ¿a qué te refieres con mercados escalables? Sí, justamente, bueno, más bien mercados que van creciendo, que van tomando auge, nuevos mercados que van saliendo, nuevas demandas por parte de los consumidores. Pues mira, yo creo que todo el tema de la digitalización ha creado una nueva industria y simplemente inteligencia artificial es algo que está creciendo muy rápido y que crea nuevas oportunidades, ¿no? Quita unas y crea otras, ¿no? Y esto, digamos, no es nuevo, ¿no? Pensemos cuando fue la electricidad, antes existía una persona que iba y prendía fuego en las velas que había en las lámparas de las calles. Pues cuando entró la electricidad, esos puestos se eliminaron y crearon nuevos puestos, ¿no? Que fue el tema de ahora las personas que instalan la parte eléctrica, que le dan mantenimiento, que reemplazan los focos. Y yo creo que es lo que está viniendo a hacer la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no es completamente nuevo, ¿no? Entonces, tenemos un dicho y una broma entre los estadísticos que ahora, pues las cosas o modelos de estadística que vienen siendo muy viejos, ahora ya les llamamos, todo le queremos poner inteligencia artificial y entonces ya todo es inteligencia artificial y todo tiene inteligencia artificial, pero pues realmente lo que está viendo es que se están explotando más los datos, ¿no? Y ahora tenemos poder de cómputo, que eso es lo que viene de junto, que nos permite manejar mucho más datos. Tenemos mucha gente haciendo investigación sobre nuevas tendencias de datos que se están apalancando al final del día sobre modelos matemáticos que llevan más de 100 años. Justo también, José, la importancia pues de los datos en la toma de decisiones
han influido también en las empresas y pues bueno, como bien dices, viene de la mano de la digitalización. Y pues bueno, también al principio mencionabas acerca de cómo llevar la organización a una sola visión. Cuéntanos justamente cómo preparamos a la organización para atender esa visión e ir hacia allá. Fíjate que me encanta tu pregunta, Antonio. A veces sabes que el problema es lo que dicen, el cuello de botella siempre está arriba, ¿no? A veces empieza desde que el director general, dueño, emprendedor, no tiene claro qué es lo que quiere, ¿no? Y algo que yo trabajo mucho con mis clientes es tener dos cosas, ¿no? Una meta grande a largo plazo que no sea financiera. Y la segunda es tener claro cuál es tu propósito. O sea, de todos los problemas en el mundo, ¿cuál es esa marquita que tú vas a hacer? Y que sea algo, obviamente, que sea algo más allá del dinero, ¿no? Porque eh, a- al final del día somos seres emocionales, ¿no? Y sí, el dinero puede emocionarte, pero no es lo que más te va a emocionar, como saber que estás haciendo una diferencia en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia que tu empresa particular está haciendo? Ahora, una vez que la tienes, pues tienes que comunicarla y tienes que, diría Bern, sobrecomunicarla. O sea, hasta que, cuando sabes que ya lo hiciste bien, pues cuando se burlen, ahí va otra vez, ¿no? Cuando ya hagan los chistes de, ahí va con su cantaleta, ya sabes que hiciste un buen trabajo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer para la parte de hacerlo, ¿no? ¿Por qué es tan relevante? Pues un poco, digo, y perdón la cita de cultura pop, pero como Alicia en el País de las Maravillas decía, le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? O sea, ¿a dónde quieres ir? ¿No? Entonces, ahí es donde se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque si no, nos volvemos una máquina en una empresa donde generamos acciones descoordinadas, donde algunas acciones suman, pero algunas restan. Entonces es muy importante que todos tengamos muy claro hacia dónde tenemos que ir para que justo cuando vamos a generar una acción nos preguntemos, ¿nos lleva hacia donde queremos ir o no? Por ejemplo, algo que Mark Zuckerberg tuvo claro cuando empezó a tomar auge el celular era que tenía que poner a Facebook móvil, ¿no? Ahora, piensa hoy en día, la mayoría de usuarios, ¿dónde checan Facebook? En el celular. Entonces, ¿qué? O sea, fue una visión muy clara. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En todas las juntas preguntar, ok, está muy bien tu propuesta, ¿eso nos va a ayudar a llegar móvil? ¿Nos va a ayudar a llegar móvil? Entonces tuvo que construir esa capacidad dentro de la empresa para poder tener una aplicación móvil y lanzarla. Entonces, es lo mismo en las empresas. Pues tienes que ir construyendo esas capacidades que te van a llevar ahí. No todas las capacidades te llevan ahí. ¿No? Entonces, pues tenemos que muchos emprendedores tienen el síndrome de perseguir lo dorado. Entonces, no, es que hay mucha lana en esto. A ver, vamos a ver esto. Hay mucha lana en esto. Vamos a esto, ¿no? Y en cierta forma uno lo puede entender al principio que tiene pocos clientes y entonces dices, bueno, pues lo que me llegue, yo necesito mantener la empresa viva. Pero eso es parte de ir evolucionando. Cuando llegas a la siguiente etapa, tienes que empezar a decir más nos que sí. ¿No? Y entonces tienes que saber a qué vas a decir que no y a qué vas a decirle que sí. Y eso se vuelve parte de, pues, la dirección estratégica y de alinearlos. Y de decir, ¿no? Escuchas, generas ese debate, generas las comunicaciones, pero decir, no, es que acuérdense de que tenemos que ir aquí. Y todos deben de saber en la empresa eso, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho es que cuando llego yo, lo primero que hago es ver dónde están parados. Y cuando les pregunto cuál es la visión del líder, pues me contestan algo, pero no me contestan lo mismo que el líder, ¿no? Es muy raro cuando eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que te habla? No hay ese alineamiento y es algo vital, ¿no? O sea, piensa si en tu cuerpo no hubiera alineamiento, ¿no? Si a lo mejor yo le doy la señal, o sea, mi cerebro manda la señal de mover la mano izquierda y se mueve la derecha y, o sea, sería una locura, ¿no? No funcionaría yo bien como organismo. Claro, claro, José. Y también, incluso un paso antes, ¿cómo podemos llegar a esa visión? Porque, por ejemplo, se ha visto varios casos en donde
Un ejemplo, hace poco estaba viendo el caso de una empresa que por allá de los 90 quería hacer el delivery por internet, y pues bueno, muy adelantado a su época, ¿no? Ahorita estamos viendo el tema de Facebook apostándole al metaverso, que también parece que está un poco adelantado. Es decir, justamente qué variables o qué puntos de referencia podemos tomar para justamente ir estableciendo esta visión y que sea una visión adecuada para el modelo de negocios y para la organización. Pues mira, es una mezcla entre soñar e ir tomando feedback de tu cliente, ¿no? Y un poco es transformar la organización en vez de ser obsesionada con o amando su producto, es amando a su cliente. Entonces, es entender bien qué es lo que quiere el cliente. Ahora, yo no sé si estoy de acuerdo con que el metaverso está adelantado. Yo creo que son tecnologías que toman tiempo en adoptarse por lo disruptivas que son, ¿no? ¿Qué tanto impacto van a tener? Pues aún no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que entran en el momento correcto y crean su propia economía. O sea, por ejemplo, ve toda la parte de cripto. O sea, cuando cripto se lanzó, pues no se adoptó ahí mismo. Ha sido un proceso de donde se ha ido adoptando, se ha ido creando todo este ecosistema, toda esta infraestructura alrededor de esta nueva tecnología y se vuelve hasta un área de investigación para ver qué otros impactos puede tener. Ahora, no todos los emprendedores caen en eso, ¿no? Lo que necesitas tú entender es saber de fondo qué es lo que provees, ¿no? Hay Clay Christensen, fíjate que tiene y les recomiendo mucho el video para que lo vean, que se llama el Job to be Done. ¿Cuál es el trabajo que resuelves? ¿Por qué te están contratando? Entonces, él hace la pregunta, en este caso, de ¿cuál es el trabajo de una malteada? ¿Por qué los clientes están yendo en la mañana a comprar una malteada? ¿Qué buscan? Entonces, él se para afuera de las tiendas de este cliente y les pregunta, ¿por qué estás comprando esta malteada? ¿No? Entonces, eso es lo que tiene que ser el CEO. ¿Por qué estás comprando con nosotros? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Cuáles son mis competencias clave? Y empezar a construir sobre eso y apalancarse. Y qué interesante, José. Justo igual en este tema, pues, justo en el tema del metaverso, te platico, sí me parece adelantado, como tú bien dices, bastante disruptivo. Y pues bueno, lo contrastamos con otra empresa que, por ejemplo, Apple, ¿no? Ahorita con el tema de sus lentes de realidad aumentada, pues parece que son tendencias similares, pero también tienen sus distinciones. Y pues bueno, justamente creo que la adopción, no sé hacia dónde va yendo, pero creo que se inclina más por realidad aumentada. Próximamente a lo mejor ya tendremos todo el tema del metaverso. Pero pues bueno, bueno, aquí también si quieres comentarme cuál es tu lectura acerca de la realidad aumentada. Y pues bueno, adelante, José. ¿Qué has visto sobre este mercado? Pues mira, otra cosa que uno tiene que examinar es que muchas veces de esto, o sea, la estrategia de una empresa no necesariamente es tan simple como parece, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando estaba la época de la Guerra Fría y que fue todo pues, emoción sobre mandar un cohete a la luna, ¿no? Pues, ¿en qué te beneficia a ti y a mí que haya un cohete en la luna? Pues nada, ¿no? La realidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que la verdad es que todas las capacidades que se construyen y toda la tecnología que se desarrolló ha tenido un impacto en nuestra vida, ¿no? Y te voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho, que es el colisionador de hadrones, el CERN. Pues, ¿qué beneficio nos da? Aparentemente ninguno, pero la tecnología que ha habido y que se ha desarrollado de ahí son cosas que al principio no entendieron cuál era el uso, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió que había las ondas de frecuencia, pues, no se entendía cuál era el uso y ahorita tenemos la radio, tenemos simplemente internet, o sea, hay mucha tecnología que se desprende de eso. Entonces, algunas veces el entrar en el momento que se entra ayuda a construir otro tipo de capacidades dentro de la empresa que son monetizables en ese momento, ¿no? Entonces, no solamente generas
el estar a tiempo y ser el primero, que es muy relevante en los negocios, en el caso del metaverso y lo que está generando Apple. Pruebas la tecnología, la vas evolucionando. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es los celulares plegables. Me encanta la idea, ¿no? La tecnología está todavía incipiente, pero si no lo lanzan, no van construyendo esas capacidades, no tienen ese feedback del mercado para ver si es algo que valoran o no valoran. Entonces, van generando estas mediciones y van haciendo todo este tipo que te digo, es comunicarte con tu cliente, ver qué piensa, por qué lo está haciendo, qué le gusta, tener ese feedback del mercado y aparte poder tú construir internamente esa capacidad, porque necesitas gente que entienda la tecnología del metaverso, cómo funciona, cuáles son los drivers. Se va a generar su propia economía en el metaverso, ¿no? O sea, ya se habla de que hay venta de bienes raíces en el metaverso. Entonces, es un nuevo paradigma que tiene muchos desconocidos. Entonces, yo creo que es muy estratégico entrar primero. Totalmente de acuerdo, José, y en el tema también de estar pendiente de tu cliente, qué es lo que te está pidiendo, obtener ese feedback. Y justo de esto me lleva a la siguiente pregunta, que bueno, ya nos da entrada, ¿no? El tener al cliente como un punto de referencia, pero justo, ¿cómo podemos ir desarrollando estas estrategias de mejora continua para, pues, justamente, pues, ir permaneciendo en el mercado y adaptándonos al cliente? Es decir, lo tomamos a partir del cliente, pero bien cómo se incorpora en la organización. Fíjate que algo que yo invito a mis clientes a hacer es, uno, es empezar a recolectar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan desde datos muy simples. ¿Cuántas veces me compran? ¿Regresa el cliente? ¿No regresa el cliente? Entonces, ver, dependiendo qué industria es, pues es ahí como lo puedes hacer, ¿no? Y hay implementaciones tan fácil porque a veces piensan, no, pero es que para eso voy a necesitar. No, no, no lo hagas complicado. A ver, desde esas tarjetitas de a tu séptima compra te regalo, pues estás viendo cuántos clientes regresan 7 veces y es algo que te cuesta, lo que te cuesta imprimir las tarjetas y regalarlas a cada uno de tus clientes, ¿no? Desde recolectar el correo y vincular todas las compras al correo cuando están en la caja. Eso es otra cosa. Ver cuál es el producto que se vende más, qué día se vende más. Eso es otro. Pero también, digo, esas son las cosas que el cliente te da. Pero también preguntarle, ¿no? ¿Qué cosas te gustaría o sea, qué son lo que más te gusta de nuestro producto? Y, por ejemplo, algo que trabajamos mucho es el Net Promoter Score. ¿Qué tan probable es que nos recomiendes? Ahora, otra cosa que hacemos es dentro de la organización es también preguntarle a los empleados, ¿tú qué crees que debemos comenzar? ¿Debemos parar? Y debemos continuar. Entonces, Y fíjate que eso es algo, porque ¿quién es quien tiene más sensibilidad? Pues el que está ahí al frente, ¿no? Y a veces parece que pues el equipo directivo sube al monte Sinaí y baja con las tablas de la ley y dice, pues, esto, ¿qué está pasando, no? O sea, con una total desconexión. Entonces, siempre que generemos planeación debe de estar respaldado por datos. importantísimo, José, el tema de Net Promoter Score. Hace poquito igual estaba haciendo la investigación pues de este banco que creció, que está por ahí ya de los primeros y justamente estaba checando que ellos tenían un Net Promoter Score de 90 puntos, mientras que la industria anda por ahí de 30 puntos. Entonces, la importancia pues es fundamental de que la gente, tus clientes, te recomienden. Y pues bueno, un poquito ya para ir cerrando, José, quiero hacer la invitación al auditorio para que se acerquen con José, con el equipo de Propel Advisors. Y pues bueno, José, también preguntarte el tema de control. Justamente, pues bueno, ya estuvimos hablando un poco de las estrategias, pues por ahí algunos cambios que cuando se quieren implementar, pues por ahí cómo irlos implementando un poco, pero cuéntanos justo cómo llevar el control y el monitoreo de todas estas nuevas acciones que estamos tomando en las organizaciones. Fíjate que es algo que me gusta mucho y yo lo veo muy similar a los deportes. ¿Por qué nos emociona tanto el fútbol, no? Digo, vemos a todos los jugadores, ¿no? Algunos, sabemos su valor, por ejemplo, una estadística que yo sigo mucho es su valor en piernas, ¿no? El valor en piernas del equipo,
Entonces, tenemos diferentes estadísticas que son evidentes para todos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a la organización a que tenga algo que le llamamos un scoreboard, algo que pueda ser visible donde todos puedan ver sus estadísticas y puedan ver cómo van en sus indicadores. Y muchos dicen, no, es que qué mal. Pues mira, te voy a decir qué es lo que hace. Hace que todo flote, ¿no? Que todo se revele. Entonces, pues la gente que no está cumpliendo sus indicadores, sin necesidad de que tú los despidas, pues obviamente se van a ir de la organización, ¿no? Y la gente que está cumpliendo con sus indicadores les va a dar muchísimo reconocimiento. Y entonces, pues se crea ahí un círculo virtuoso. Entonces, tiene que haber dentro de la organización un sistema que permita dar eso, ¿no? Y aparte hace el tema de administración más fácil, porque ya te indica de una vez dónde están los rojos. Ahora, no nos malguiemos donde todo tiene que estar verde, porque entonces caemos en el vicio de que, pues pongo metas tan bajitas que pues, siempre estoy por encima, ¿no? Tiene que ser una mezcla, ¿no? Queremos ver algunos amarillos, queremos ver que se atore. O sea, aparte de lograr cosas difíciles, es pues enfrentarte también a desafíos donde se tienen que resolver. O sea, no, eso no te lo quitas. Piensa así, por ejemplo, Elon Musk está resolviendo un problema muy difícil, que es usualmente los cohetes eran de un solo uso, ¿no? Y él está haciendo de manera barata que sean de varios usos. Eso es un problema muy difícil. ¿Tú crees que todo le ha salido bien? Pues no, ¿no? Así es, cuando estás atacando un problema fácil, no todo te va a salir bien. Digo, es parte de estar en los negocios. Entonces, pues bueno, uno tiene que tener esa conciencia que no todo o sea, de que va a haber ahí algunos temas, pero tiene que tener los mecanismos para poder irlos atacando, ¿no? Y justamente, José, regresamos al tema de los datos, ¿no? Para tomar buenas decisiones, la recopilación de los datos y también ver la visión de la compañía, justamente pues para ir monitoreando estas nuevas actividades que vamos implementando. Y José, pues también te preguntaría acerca de Propel Advisors, ¿qué más hacen internamente para las empresas? Mira, nosotros hacemos la parte de, justo como mencioné, assessment y vamos llevándolos y caminándolos sobre todo este ritmo de implementación para que ellos puedan tener las herramientas para poder escalar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y los vamos llevando sobre los diferentes puntos y los vamos acompañando, ¿no? Y mucho de lo que traemos es esta perspectiva externa de yo no estoy en tu negocio. Entonces yo voy a venir y te voy a hacer, el experto en tu negocio no soy yo, el experto en tu negocio eres tú. Entonces yo voy a venir, te voy a hacer muchísimas preguntas y te voy a cuestionar justo para ver pues, qué tan fuerte estamos en los diferentes puntos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Y para todas las personas que nos contacten diciendo que vienen por parte de ustedes, les vamos a regalar un assessment corto gratis donde ellos pueden evaluar dónde están parados en estas 4 decisiones, ¿no? Que es personas, estrategia, efectivo y ejecución. Y que ellos puedan ver pues, qué es lo que más les duele, ¿no? De acuerdo a esos assessment que nosotros usamos. Incluso ahí, por ejemplo, lo que es muy interesante es ver cuando lo contesta el director general y cuando lo contesta el equipo. Porque a veces lo que pasa es que la respuesta es diametralmente diferente. Y entonces ahí donde te das cuenta es como, oye, ¿cómo puede ser que el CEO percibe que estamos tremendamente mal en la ejecución y todo el equipo dice, no, estamos buenísimos, está esto, nos sacamos 10? Pues entonces nunca vamos a llegar a estar, o sea, no vamos a llegar a poder mejorar porque pues yo ya creo que ya no tengo nada que mejorar, ¿no? Entonces ahí Exactamente. eso lo revela. Claro que sí, José, pues como bien mencionas, quitan esa ceguera de taller, ¿no? Y como bien mencionas, pues también para todo el auditorio que nos está escuchando, pues les dan esta radiografía, ¿no? 360 grados sobre qué es lo que está pasando en su organización de forma interna, de forma externa, desde su visión, estrategias, monitoreo. Y pues bueno, José, también muchas gracias. Invitación nuevamente a todo el auditorio para que se acerquen con el equipo de José y pues bueno, puedan tener este beneficio. José, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No sé si de tu parte quisieras dar algún comentario, conclusión final o algún tema que quieras volver a traer sobre la mesa. No, mira, solamente la invitación de pues tener claro esta meta que no sea financiera y comunicarla con el equipo, ¿no? Y que al final recordarnos es que se trata de personas, ¿no? Estamos trabajando con personas, le vendemos a personas, aunque digan, no, es que yo le vendo a negocios. No, bueno, quien te compra es una persona, ¿no? No te compra, el Exactamente. negocio como tal no tiene vida. Entonces, y como tal, pues que estemos conscientes de esa evolución que tenemos que tener en el liderazgo para poder tener éxito. Exactamente, José. Y pues bueno, nuevamente, ya saben, el auditorio, si vienen de nuestra parte, pues bueno, tendrán este assessment por parte de Propel Advisors. José, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y también a todo el auditorio. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.